Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas y muchísimas gracias por este tiempo de alabanza y adoración, por este tiempo de enseñanza, la administración de tu Santo Espíritu, mi Padre nuestro, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que conforme a la voluntad y el propósito que tú tienes preparado para tu iglesia, esta iglesia local, Señor, tuya, mi Señor Jesucristo, te suplicamos y te pedimos que seas tú conforme a lo que ya tienes, ya preparado. Te pedimos y te suplicamos en esta mañana que nuestras almas, nuestros corazones, espíritu y nuestro ser interior y este cuerpo, Padre de la gloria, sigan siendo fortalecidos y ministrados poderosamente por la unción misma del Espíritu de Dios. Por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te suplicamos y te pedimos, Señor, porque tu palabra, Señor, cuando es predicada, Señor, y el Espíritu de Dios está acompañada de señales, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones. Padre de la gloria, que haya una transformación en esta mañana, que sigas transformando y renovando nuestra mente y nuestro entendimiento para que no nos conformemos a este siglo. Gracias por esta victoria, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, Señor. Hoy tu iglesia te alaba y te bendice, tu iglesia te exalta y glorifica tu nombre, Señor, para que seas tú en esta mañana, para que tú te sigas glorificando grande y poderosamente, Señor, con esta palabra, Padre de la gloria. Bendecimos la enseñanza, bendecimos tu palabra poderosa y grande con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey del Rey. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Y estamos en Victoria. no escucha sino a tres. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Cómo se tituló la enseñanza hace 8 días, hijos? La necesidad de un nuevo nacimiento. La necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué esa necesidad en tu vida y en mi vida? ¿Por qué esa necesidad hay en la vida de las almas que están perdidas, hermanos? La necesidad. Esa necesidad se llama nacer del agua y del Espíritu. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, iglesia, tu vida y mi vida marcan, ¿cierto?, una diferencia para el reino de los cielos y no para el reino de este mundo. El nacer de nuevo nos da la felicidad y nos da la paz que Cristo nos ha dado a los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Amén. Por eso la importancia, amados hermanos, y la victoria que tenemos en esta mañana es de que tenemos la bendición de poder seguir siendo ministrados y enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver la naturaleza del nuevo nacimiento. Esa nueva naturaleza nos permite a nosotros disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos. La nueva naturaleza nos permite a ti y a mí vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a basarnos hoy en los textos del 6 al 13. ¿Compartimos? De Juan 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, del versículo número 6 al 13. Juan 3, versículo 6 al 13. Juan 3, del versículo número 6 al 13. Para que usted y yo hoy aprenda, tenemos que aprender hoy la naturaleza del nuevo nacimiento. Porque cuando una persona es nacida de nuevo, ya tiene una nueva naturaleza. Ya es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ya usted y yo no podemos seguir pensando como piensa el mundo. Ya usted y yo no podemos seguir pensando como piensa la carne. Ya usted y yo no podemos vivir como viven, ¿no es cierto?, muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Estaban entre nosotros,
pero no eran de nosotros. Aleluya, aleluya. Por eso es que nosotros en esta mañana le pedimos al Rey de Reyes que se siga glorificando. Versículo número 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Dile al que tienes a tu lado: el que nace de la carne, ¿qué es? Hay que tener cuidado con los carnívoros. Hay unos que tienen un expendio de carne ese día. Sí, sí. Por eso dice, iglesia amada, por eso dice la palabra es clara, iglesia. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, iglesia. Aleluya. Cuando mamá y papá, en ese romance tan bonito que ellos tuvieron en aquella época, ¿no es cierto? Tuvieron una relación íntima y nació Osquita, un lindo bebé. Nació Osquita, pero la mamá nunca se llegó a imaginar que fuera tan grande. Nunca se llegó a imaginar, ¿no es cierto?, que fuera tan grande. Porque el que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando mamá y papá se unen, ¿cierto?, nace ese hijo. ¿Sí? Cuando se unen, engendran un hijo. Eso es de la carne es. Y cuando nace ese hijo nace con una naturaleza, con unos genes de papá o de mamá. Hay unos que nacen con la nariz aguileña. Hay otros que nacen como la nariz de un elefante. Pero hay otros, Señor, que nacen. Hay otros que nacen con los ojos azules. Hay otros que nacen. Hay otros que, hermanos, ¿cierto? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, iglesia. ¿Cierto? Hay veces nosotros no entendemos. Dice, pero carne, ¿de qué carne habla? Pues habla de nosotros, de la naturaleza carnal, de la naturaleza física tuya y mía. Pero por eso dice, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Diga conmigo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y en la vieja naturaleza. Esa vieja hay que dejarla. Sí, hay que dejar esa vieja. Sí, esa vieja naturaleza. Iglesia. Y esa vieja naturaleza, diga conmigo, es carne. Siempre será carne. Y está bajo la ira de Dios. ¿Qué está bajo la ira de Dios? ¿Y qué más nos enseña la misma porción? Dice: cuando mis padres te engendraron, salimos con los genes de ellos. ¿Correcto? Ay, yo hubiera querido tener la nariz de mi mamá, pero la nariz de mi padre era como la nariz de un águila. Gloria a Dios. No saqué la nariz de mi padre. Saqué la nariz. Yo saqué la nariz de mi padre y saqué los ojos de mi madre. Aleluya. Porque era nacido de la carne, iglesia. ¿A quién te pareces tú? ¿A mamá o a papá? A mi mamá, dice. Iglesia, si saben una cosa, les voy a dar una buena noticia. Yo me parezco a mi madre adoptiva, a mi suegra. Mírenla y verá. Igualitos somos. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Iglesia, aquí hay algo muy profundo. Aquí hay algo importante en la iglesia, en la vida tuya y en la mía. El que es nacido de nuevo, el que es nacido del Espíritu, ya no vive en las cosas de la carne. El que es nacido de nuevo ama a Dios. El que es nacido de nuevo obedece la palabra de Dios. Y el que es nacido de nuevo siempre mira el reino de los cielos y nunca mira el reino de este mundo. El nacido de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu. Diga conmigo, lo que es nacido del Espíritu es una nueva naturaleza.
que dice segunda de Pedro 3:4. Miren lo que dice segunda de Pedro 3:4, iglesia. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:3-4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento ¿de qué, iglesia? De aquel que nos llamó por su gloria y qué, y excelencia. Iglesia, por su gloria y excelencia la tenemos tú y yo, porque estamos en la nueva naturaleza, porque hemos nacido del agua y del espíritu. Y el que nace del agua y del espíritu vive una nueva naturaleza. Ya no vive en la carne. La murmuración la aborrece. La murmuración, ¿qué hace? La aborrece. La carne la ama. El chisme lo aborrece. La carne lo ama. ¿Cierto? Amistad con el mundo lo aborrece. La carne lo ama. Esa es la diferencia entre nacer de nuevo y la vieja naturaleza. Y dice en el versículo 2, el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas ¿y qué? Promesas, para que por ellas llegasteis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza ¿qué, iglesia? Divina. ¿De la naturaleza qué? Divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, iglesia. Iglesia, usted y yo tenemos naturaleza divina. Usted y yo ya huimos. Dice, por ella llegasteis a ser ¿qué? Participantes. Usted y yo estamos participando ¿de qué? De la naturaleza divina. Por eso dice en el versículo: habiendo ¿qué? Huido. Hay que huir del mundo, hay que huir de la carne, hay que huir de las cosas del mundo, iglesia. Si tú y yo no lo hacemos, iglesia, estamos viviendo conforme a la carne. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, iglesia. ¿Qué vemos hoy? Corrupción. Aleluya. Dice, corrupción que hay en el mundo a causa de qué? De la concupiscencia, iglesia. Aleluya, iglesia. El cristiano genuino tiene seguridad y no vive lleno de miedos. ¿Tiene seguridad? ¿Se para firme? A veces mi esposa está aquí. A veces mi esposa dice, no, pero es que a usted no se le da nada. No, es que no se me dé nada. Es que tenemos que estar seguros en Cristo. Iglesia, si tiembla, que tiemble, porque esta carne se pudre, pero el alma y el espíritu van al reino de los cielos. Aleluya. ¿Qué tal mi sapo? ¿Cómo? ¿Qué notan ustedes, hermanos de mi sapo? ¿Que está qué? Al revés. Así andan muchos cristianos, hablando de Dios y con la vida al revés, hermanos. Así andan muchos, hablando de Cristo, hablan de Dios y se la dan de profetas, y así hablan con una vida torcida y a vida al revés, hermanos. Iglesia, me imagino que la mayoría dice: ay, el pastor se puso el saco al revés y ni se dio cuenta. Y dice, y yo creo que la esposa no estaba con él porque no le dijo nada. Así no lo vestí. Iglesia, así andan muchos, hermanas. Por fuera, cierto, por dentro andan al revés, y por fuera dice: hermana, Dios la bendiga, la paz de Cristo contigo. Así andan, hipócritas, mentirosos. ¿Cómo andan con la misma corrupción que el mundo anda. Diga conmigo: el cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación, y persevera y crecerá, porque ha recibido todo lo necesario para sostenerse en esta vida para la vida eterna. El nacido de nuevo, hermano, no acepta una mentira. El nacido de nuevo no murmura. El nacido de nuevo no pierde el tiempo, iglesia. El nacido de nuevo le dice al sí, sí, y a no, no. Y a lo malo le dice malo, y a lo bueno le dice bueno, iglesia.
Pero el que anda así como este saco al revés, no, pero eso no tiene nada que ver, pero sí, pues una mentirita y no, pues así fue que se me saltó la piedra, pero eso no tiene nada que ver, eso de vez en cuando. Y el otro le dice, ay, pero ya, mi amor, ¿hacía cuánto? A ver, ¿hacía cuánto? No, llegaba tardecito, a ver, ¿hacía cuánto? Sí, va, 6 meses, ¿pero qué? Usted y yo no podemos hablar así. Usted y yo no podemos estar contaminados con las cosas del mundo, iglesia. Porque el que ha nacido de nuevo, ha nacido del agua, la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice en el versículo 4, el principio de segunda de Pedro 1:4? ¿Qué dice? Preciosas y grandísimas a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado grandísimas ¿qué? Grandísimas promesas y promesas. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que ustedes siguiéramos llorando. Para que usted tiene problemas al caminar. Sí, Señor. ¿Y cómo va su trabajo? No, ahí es el jefe cascarrabias. Imagínese un cristiano, un nacido de nuevo, hablando como un mundano. ¿Qué lenguaje, iglesia? Oh, mi alma te alaba, Señor. Somos participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina, iglesia. ¿Qué es participar de la naturaleza con Cristo, iglesia? ¿Participar de qué? De su amor, de su gozo, de su paz. Sí, iglesia. Porque el que es nacido del Espíritu, el que es nueva criatura, si Dios es amor, usted y yo, ¿cómo andamos? En amor. Si Dios es paz, usted y yo, ¿cómo andamos? En paz. En paz. Si Dios es paciencia, usted y yo, ¿cómo andamos? Paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, porque hemos nacido del agua y del Espíritu, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. La nueva naturaleza es estar en Cristo, o convertir nuestra vida en la morada eterna. Ese es el resultado del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿cierto? En mi vida y en mi alma, ¿cierto? Está la eternidad con Cristo. O sea que a mí todo lo que el mundo quiera dar o ofrecer, el mundo, ¿cierto? Yo lo aborrezco. Porque dice el Señor, yo aborrezco lo malo. Ustedes y yo no podemos complacernos, hermanos. Usted y yo no podemos permitir que nuestra casa se convierta en cueva de ladrones, sino que sea la casa de bendición para honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Porque el Señor Jesús lo sacó corriendo, iglesia. Porque me han convertido la casa de mi Padre ¿en qué? En cueva de ladrones. El que es nacido de nuevo oye y pone por obra la naturaleza de Dios. Es mucho mayor que los oidores. El oidor, ¿qué hace? No hace nada. Yo le preguntaba el día viernes a una hermana, le dije, hermana, si usted paga el curso de conducción y paga 250,000 pesos y no va, ¿qué pasa? Dije, perdí la plata, dijo. ¿Y qué pasa con el que ora, lee la palabra de Dios y no la pone por obra? Diga conmigo, perdió el tiempo. ¿Cuántos anda perdiendo el tiempo, hermanos? ¿Es eso, iglesia? Aleluya. Aleluya. Iglesia, no se puede tener un nuevo nacimiento por medios naturales ni físicos. Tiene que ser espiritual, del agua y del Espíritu, amados hermanos. Gloria a Dios. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu. Por eso le dice en el versículo 105, dice, respondió Jesús, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice, hay que nacer del agua y del Espíritu.
Pero no en baldado de agua que le echan a uno encima. No, iglesia. El agua representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser el centro de tu vida y mi vida. La palabra de Dios debe ser el resultado permanente en las cosas que tú haces, que hacemos, pensamos y ¿qué? Y meditamos. Ese es el resultado. La palabra de Dios es la que debemos vivir nosotros todos los días. Aquí no puede significar algo literal, porque el bautismo significaría aplicar una sustancia física, pero aquí no está hablando de una sustancia física. Aquí está hablando del agua de la palabra de Dios. Es el agua de la palabra de Dios. Esta acción de bañarnos con un baldado de agua fría, no nos daría un nacimiento espiritual. De pronto nos ganaríamos un resfriado. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 13? A lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron, iglesia. Muchos vienen a la iglesia, pero no están recibiendo, iglesia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la palabra? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. O sea, no todos somos hijos de Dios, iglesia. Por eso, iglesia, cuando dice los cuales, mire lo que dice que es nacer del agua y del espíritu, que es ser una nueva naturaleza en Cristo. Dice, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios, iglesia. El que es nacido de la carne, carne es. O sea, aquí está claro, hermanos. El que ha nacido de nuevo, me dice, pero es que la mayoría de la gente dice, no, yo ya nací de nuevo. Y le pregunta a uno, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y ni sabe, no sabe. Iglesia, por eso en las iglesias, el 80% de los que asisten a la iglesia no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, iglesia. ¿Sabe que el que es nacido de nuevo no se calla? Todos los días predica. Todos los días, todos los días. El que es nacido de nuevo no permite nada en su hogar. No permite cosas corruptas. No permite concupiscencia. No permite mentira. No permite nada que aborrece Dios. El que es nacido de nuevo. A lo suyo vino. ¿Y qué pasa? ¿A qué se refiere a lo suyo? A lo suyo se refiere, corresponde al mundo de la humanidad en general. A lo suyo vino. O sea, se refiere a toda la ¿qué? La humanidad en el mundo. Mientras que la segunda corresponde a la nación de Israel. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Vino al mundo, pero los judíos que hicieron no lo recibieron. ¿Sí? ¿Por qué los judíos no lo recibieron? ¿Por qué? Porque si lo hubieran recibido, nunca lo hubieran crucificado. Dice, si unos pocos lo recibieron, unos pocos estuvieron con él, pero al final se tenía que cumplir las escrituras. Los únicos que lo recibieron y los únicos, ¿cierto?, que anduvieron hasta lo último con él, fueron los discípulos. Porque si ustedes y yo vemos en Juan 60 en adelante, ¿qué pasó? Le dijeron, Señor, ¿qué palabra tan dura es esta? Y los discípulos que estaban con él, la mayoría se fueron. Solamente se quedaron, ¿quién? Los 12. Los 12 únicamente se quedaron. Pero Pedro le dijo, pero el Señor le dijo, si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de qué? De vida eterna. Pero al final quedó solo, iglesia. Porque se tenía que cumplir que las escrituras,
¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad de la destrucción y del infierno. Gloria a Dios. ¿Qué más nos enseña, iglesia? Pero el mundo ni siquiera lo reconoció por la ceguera espiritual que tenía. Ahí dice, en el versículo número, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, pero a los que lo recibieron, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio potestad de qué? De ser hijos de Dios. Recibir significa, iglesia, aquí en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron. Recibir en el versículo número 12 significa reconocerlo conforme a todo lo que él afirma sobre sí mismo. Significa reconocerlo. Recibir significa reconocerlo conforme a todo lo que él afirma sobre sí mismo. Depositar toda la fe en él. Y así también demostrar sujeción, lealtad incondicionales a él. El que lo ha recibido se somete a todo lo que él ha determinado para los que lo recibieron. Se somete a todo. Aborrece lo que él aborrece. Ama lo que él ama. El que lo recibe. Gloria a Dios. Potestad. Quienes reciben a Jesús, el Verbo, reciben todo el derecho y la autoridad para reclamar el título exaltado de que son hijos ¿de qué? De Dios. El que lo recibe y lo confiesa, acepta todo lo que Él, ¿cierto?, determine que hagamos. Y cuando lo acepta, Él hace lo que Él dice y seremos verdaderamente hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 6:63? Eso lo debemos, ya lo sabemos, ¿no? Como hermanos, como hijos de Dios. Juan 6:63. El espíritu a la verdad es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que os he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Vida. Son vida. 6:63. El único que le da vida en estos tiempos espiritual al ser humano es el Espíritu de Dios, que no sube ni por el ojo, ni por el oído, ni ha subido al corazón del hombre. Solamente siendo bautizados por el Espíritu Santo de Dios es el nuevo nacimiento que se debe reflejar en todas las áreas de nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué dice? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el que ha nacido de nuevo no vive en el pecado. No vive en el pecado. El que ama a Dios no vive en el pecado. Porque es que nosotros, que tú y yo hemos amado a Dios, que tú y yo hemos nacido de nuevo, ya no vivimos en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Gloria a Dios. ¿Él por qué murió? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. El sacrificio del Señor Jesucristo era por toda la inmundicia tuya y mía. Y si Él ya murió por nosotros, cargó por nosotros toda la inmundicia, el pecado, las enfermedades y las dolencias, usted y yo no podemos seguir viviendo en el pecado.
Ya no podemos vivir bien, porque somos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué iglesia? Vida nueva, iglesia. Gloria a Dios. Sí. Esa vida nueva, iglesia, representa en tu vida y mi vida que hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Esa vida nueva me lleva a predicarle hasta, mejor dicho, hasta los árboles. Amén. Que esa es la vida nueva, iglesia. La vida nueva en Cristo Jesús, amados hermanos. Gloria a Dios. Todos los grandes santos que se nombran en Hebreos 11, ¿cierto? Ellos no recibieron ningún bautismo. O sea que el bautismo no significa, el bautismo en agua no significa, ¿cierto?, que sea un mandato para la salvación. No. Eso es un requisito que Dios permitió, ¿cierto?, como algo simbólico que se debe hacer, claro, porque si el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros con más veras lo tenemos que hacer. Vamos a Hebreos capítulo número 11, hermanos. Hebreos capítulo número 9. Hebreos capítulo número 11. Y vamos a mirar estos grandes hombres. Se salvaron por la fe. Por la fe. Versículos 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. 11 del 4 al 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Iglesia, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿qué? Por la fe, iglesia. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde, ¿qué?, iba. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había, ¿qué?, prometido. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 21 al 24. Versículo 21 al 24. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién, iglesia? Iglesia, ellos se salvaron porque creyeron, ¿cierto? Porque creyeron, porque por la fe ellos creyeron que el Mesías un día vendría. ¿Sí? Ellos lo creyeron. La iglesia de hoy, ¿en qué está creyendo? Nosotros tenemos, si hemos nacido de nuevo. Si ellos no habían nacido de nuevo, iglesia, imagínense, iglesia, esa fe de estos hombres. Versículo 29 al 31.
¿Qué dice? Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿fueron qué? Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de qué? De rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías ¿qué? En paz, iglesia. Y en las casitas, vean el 32 a 40. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? ¿Qué fue lo que los salvó a Daniel? La fe. ¿Se acuerda de Sadrach, Abednego? ¿Se acuerda de los 3 amigos de Daniel? ¿Qué pasó con ellos? Lo metieron al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Ni olían, ni tenían olor a humo. Impresionante, hermanos. Iglesia amada, la iglesia necesita nacer del agua y del espíritu. Nosotros, iglesia, aquí no se trata el que más sabe Biblia, sino el que da fruto, y fruto en abundancia. Eso sí, iglesia, porque la iglesia se ha quedado ahí dormida a decir que porque leo y que porque asisto, y nos quedamos ahí, no, iglesia. Dios necesita hacer en las personas, pero necesita de hombres. Dios usó la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios, pero usa a hombres de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, iglesia, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sigamos, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Sois salvos por medio de la fe. Sí. El nuevo nacimiento, escúchenlo bien, hermanos preciosos, reconociendo que gracias a la gracia de Dios somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, iglesia. ¿De la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero mira lo que dice el versículo de Dios. Porque somos hechura suya. Iglesia, el que ha nacido de nuevo, sí, es hechura. Somos hechura de Dios. Dice, ¿y qué más dice? Creados en Cristo Jesús. O sea, Dios nos hace. Después Dios crea una nueva naturaleza en ti y en mí. ¿Creados qué? En Cristo Jesús. Después, ¿qué dice? ¿Para qué, iglesia? Para buenas obras, iglesia. ¿Cuáles son esas buenas obras que tenemos que hacer usted y yo? ¿Dar de comer a los pobres? Las buenas obras es predicar el Evangelio de Cristo. Las buenas obras, ¿cierto? Son esas, son las buenas obras. No hay otra obra más grande que predicar el Evangelio de Cristo. Dice, para buenas obras, las cuales, ¿qué pasó? Dios preparó de antemano. ¿Para qué, iglesia? ¿En qué? ¿En las buenas qué? Obras, iglesia. Usted y yo tenemos que andar siempre en las buenas obras, iglesia. Levanten la mano los que le predicaron a 5 personas esta semana. Iglesia, escúchalo bien. Escúchalo bien. Hay personas que tienen todavía la concepción de que no hay que predicar. De que no hay que predicar. ¿Sabe quién ha metido eso? Las leyes del hombre. El código de policía dice que usted no puede constreñir a una persona en la calle. Porque si usted va y la persona lo denuncia por un policía, tiene 72 horas de cárcel. ¿A Pablo? ¿A dónde lo metieron, iglesia? A la
cárcel. ¿Y por qué lo metieron a la cárcel a Pablo? ¿A Juan a dónde lo metieron? En la cárcel. Entonces, ¿cuántos cristianos hay presos? Iglesia, es que a veces, iglesia, el evangelio de Cristo no es comodidad, es incomodidad. Iglesia, nosotros tenemos, en su familia, por ejemplo, en fin, en mi familia, ¿cuántas personas se están perdiendo? ¿Y mira? ¿Y a quién le estamos predicando? Ah, bueno, es que ya le prediqué, pero no quiso escuchar. Ah, bueno, ya es diferente, pero le predicas. ¿Sí? Ah, no, yo no le digo nada porque es que ellos son de tal parte. Yo no le digo nada, no sé qué. ¿Cómo así que no le dice nada? Entonces no ama las almas. Tiene compasión. Es lo que tenemos que hacer, iglesia. Porque esa religiosidad no está dejando que la gente predique. El que es nacido de nuevo, le predica, hermano, hasta... Amén. El que es nacido de nuevo. Gloria a Dios. El que es nacido de nuevo. Porque cuando se nace del agua del Espíritu, iglesia amada, por eso Nicodemo no entendía. Amén. Por eso muchos de los judíos no entendieron lo que Dios, lo que el Hijo de Dios les estaba enseñando, iglesia. Gloria al Señor. Iglesia, el bautismo es una obra humana. Cristo vino para salvar, sin embargo, nunca bautizó. El bautismo en agua es una obra humana. ¿Cierto? Cristo vino, pero sin embargo, Él nunca bautizó, hermanos. ¿Ustedes sabían eso, iglesia? Que el Señor Jesucristo nunca había bautizado. Amén, amén. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Juan 4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, ¿habían qué? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pero mira lo que dice el versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién, iglesia? Discípulos. Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos saber la iglesia. El Señor Jesucristo, Él no vino a hacer lo terrenal, Él no vino a hacer ¿qué? Lo celestial, lo del reino de los cielos. Eran los discípulos los que tenían la tarea de bautizar al gran yo soy, el que sois. Si el bautismo fuera necesario para la vida eterna, ¿por qué Pablo se regocijaba de que no había bautizado más personas? Vamos a 1 Corintios 13. No, bueno, así. 1 Corintios 13. ¿Qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? Pablo les dijo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. O sea, ¿Pablo se preocupó por bautizar? No. Hay unos que están más preocupados y dicen: oiga, hermano, usted ya se bautizó. Oiga, hermano, usted ya se bautizó. Oiga, usted, bien preocupados que si ya se bautizó. Y Pablo no. ¿Bautizó a quién? ¿A cuántos bautizó Pablo? Bautizó a Crispo y a Gallo, porque es que se vuelve una religiosidad y se vuelve una doctrina. Le damos más importancia a cosas terrenales, lo que vemos, pero el reino de los cielos. Y dice, ¿qué más dice en el versículo? Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo, versículo 17, a bautizar, sino a qué iglesia, a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, iglesia. Iglesia, démosle un aplauso. Iglesia amada, el Señor no nos llamó para que bautizar, iglesia. Para evangelizar, para predicar el evangelio, iglesia. Hermano, necesitamos equiparnos más de la palabra de Dios. Necesitamos conocer más a Dios, iglesia. Aleluya. El nuevo nacimiento se puede producir solamente por medios espirituales, iglesia.
El nuevo nacimiento, ¿qué pasa, iglesia? Se puede producir Solamente se puede producir por medios ¿qué? Espirituales. Vamos a Juan, capítulo 3. No. Juan, capítulo 3. ¿Qué dice el versículo número 7? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento solo se puede producir por medios espirituales. Por medios espirituales. ¿Cuáles son esos medios? ¿Cuáles son esos medios? Juan 3:6, ¿qué dice? Lo que es nacido, 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, el nuevo nacimiento, ¿cuál es el único medio espiritual? Solamente el nuevo nacimiento es espiritual. No es que un hombre le imponga las manos y diga, mire, ya usted es nacido de nuevo. No, señor. No, señor. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 2, 22 y 23. Primera de Pedro, miren lo que dice. Habiendo purificado ¿qué? Vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios, a Jesucristo. ¿Mediante qué, iglesia? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón ¿qué? Puro. Iglesia, si una persona no es nacido de nuevo, no tiene un corazón puro y no puede amar conforme a la voluntad de Dios. Se necesita, iglesia, necesita ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento te lleva a tener un corazón puro y que nos amemos los unos a los otros. El que es nacido de nuevo nunca murmura de su hermano en la iglesia. El que es nacido de nuevo en su casa es ejemplo, en la iglesia es ejemplo y estando a solas es ejemplo. El que es nacido de nuevo, hermano, siempre le gusta estar en la intimidad, siempre le gusta estar en el secreto y se aparta a un lugar desierto para comunicarse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Versículo 23. Siendo renacidos, ¿qué quiere decir? La palabra renacidos significa que nosotros tenemos una nueva naturaleza, ¿cierto? Porque nacimos de la carne y carne éramos, pero ahora ese nuevo renacimiento es de la nueva naturaleza y nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, amados hermanos. ¿Qué dice? No de simiente corruptible. O sea, nosotros, la simiente que hay en ti y en mí, ¿cierto? No es corrompida, no es corrupta. Es una simiente pura, es una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios, iglesia. Aleluya, iglesia. El que es nacido de nuevo ama la palabra de Dios. El que es nacido de nuevo ama congregarse. El que es nacido de nuevo, ama las almas perdidas. Predica a tiempo y a destiempo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mira lo que dice Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, iglesia. Iglesia, cristiano que no pase mucho tiempo en la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo. Iglesia, eso es claro. Eso es muy claro, iglesia. Todo esto el Señor nos los ha dado. Gracia, la honra y la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, no se nace de nuevo solo escuchando conferencias y prédicas. No, Señor. No, Señor. Es nacido de la palabra de Dios y de la llenura de la unción del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, yo he escuchado hasta 4 predicadores hablar del nuevo nacimiento y andan más
Uno dijo, cuando usted nace de nuevo, Dios te prospera. Dios te da nuevas cosas. Aumenta tus riquezas en el cielo y aquí en la tierra. ¿Eso dice la Biblia? No. Eso no dice la Biblia. No guardes tesoros. Pero eso es lo que enseña. Por eso la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de qué? De sus criaturas. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, iglesia. Iglesia, cada vez. Un hermanito que nos mandó una reflexión al WhatsApp. Y le dice un señor, un viejito, le dice: le dice un joven al viejito, le dice a un anciano, le dice, oye, más o menos parafraseando para no alargar tanto, parafraseando le dice, oye, es que yo leo la Biblia, pero yo nunca se me queda nada. Nunca se me queda nada. O sea, nunca memorizo nada. Y entonces había un canasto con un poco de carbón, y el viejito le dijo que sacara el carbón del canasto. Dijo, vaya al río y tráigame un canastado de agua. Y el joven corrió y se fue, y se vino con el canastado de agua. Cuando llega donde el anciano y le dice, tome, y el anciano dice, pero ahí no hay nada. Y entonces le dice, por segunda vez le dice, corra. Por segunda vez dice, vaya más rápido. Y entonces se fue y se vino más rápido. Y cuando llegó otra vez por segunda vez, no había nada. No, tiene que correr más, le dijo el anciano. Y corrió otra vez y se volvió corriendo. Y cuando llegó otra vez por tercera vez, ¿qué encontró el anciano? Y le preguntó al joven, ¿qué ves tú en el canasto? Dijo, nada. Está limpio. Está limpio. Dijo, ¿y toda el agua? ¿Qué pasó con esa agua? Dijo, no quedó nada. Pero el agua, ¿qué propósito cumplió? Limpió el canasto. Así es la palabra de Dios. Si a ti no te queda grabada, hermano precioso, la palabra dice en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Eso es, iglesia. Aleluya, iglesia. Eso es, la palabra te limpia, iglesia. No es la conferencia del hombre, no es las bonitas predicaciones. Solamente esta palabra es viva y eficaz. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para producir fe e impartir la nueva naturaleza cuando la persona cree. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, ama la palabra. Y el que ama la verdad, ama al que escribió la verdad y al que dio la verdad. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo dura la carne viendo televisión, hermanos? Sin palabras. Habla Jehová. El Espíritu, por lo general, usa a otra persona, a un creyente, para predicar el Evangelio de Cristo. Cuando una persona es nacida de nuevo, el Espíritu Santo siempre lo va a usar para predicarle la palabra en todo tiempo y en todo lugar. Cuando una persona es nacida de nuevo. Cuando una persona es nacida de nuevo, no se mete en la casa solo a leer y a estudiar, y no se mete en el culto nomás, o no se mete en el trabajo nomás, y nunca le habla a nadie. Oiga, como que me han contado que usted es cristiano. ¿Yo? No. Sí, de vez en cuando voy. Sí, tal cosa. Por eso esta pinta mía en el día de hoy, eso es lo que reflejan muchos cristianos. Muchos cristianos en la iglesia amada,
La iglesia del Señor dice que tú y yo los varones somos el sacerdocio de la casa. Pero el sacerdocio de la casa no llega gritando ni haciendo mala cara. El sacerdocio de la casa ejerce autoridad espiritual y le dice, no, yo no quiero, ¿sabe qué? Yo no quiero, eso no me gusta, ¿sabe qué? Aquí mora el Espíritu Santo y si no te gusta, me da pena contigo, pero te largas. Gloria a Dios. No, pero no. Consentimos el pecado. Ay, somos más amorosos que Dios. Ay, no, pero es que, mi hijo, ¿y usted por qué? ¿Y usted dónde estaba? Hace 3 días no viene. Ay, no, mamá, por ahí. Ay, no, papá, por ahí. ¿Qué estaba haciendo el caballero? O la caballera. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo? No, estaban 3 días de ayuno. Sí, claro. Sí, estaba en un retiro. Sí. Ay. Entonces, el número 1, el nuevo nacimiento es espiritual, versículos 6 al 7. Número 1, el nuevo nacimiento es espiritual, versículos 6 al 7. Número 2, iglesia, es un nacimiento misterioso. Diga conmigo, ¿es un nacimiento misterioso? ¿Esto no lo entiende usted ni lo entiendo yo? Porque la mente del hombre no tiene esa capacidad, hermano. A veces decimos, oiga, ¿y qué es tal cosa? Y chicaneamos explicando cosas que ni usted y yo entendemos. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Algo que usted y yo no podemos entender ni tampoco podemos explicar. Eso es un milagro. ¿Este nuevo día es un milagro? ¿Cómo lo hace Dios? Pero es un milagro. ¿Sí? Que Dios nos da una nueva vida a nosotros, que Dios nos dio un nuevo día de vida a ti y a mí. Eso es un milagro. ¿Y cómo lo explicamos? Con tanta maldad que hay en este mundo, con tanta contaminación que hay en este mundo. Número 2, es un nacimiento misterioso. Versículos 8 al 10. ¿Qué dice? El viento sopla de donde quiere. ¿De dónde sopla el viento? Y oye ¿su qué? Su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una vez está parado en la esquina ahí. ¿Y qué pasa? ¿Y el viento qué? Sopla. Pero usted dice, no, uy, está haciendo mucho frío, hagámonos a este lado. Uy, está haciendo mucho frío. Está soplando duro. Y nos pasamos para todas partes y no sabemos de dónde viene el viento. ¿Sí? No tenemos ni idea, iglesia. Nadie puede explicar, escúchelo bien, al viento. Y nadie puede explicar la obra del Espíritu. Mira lo que dice la reflexión. ¿Qué dice, iglesia? Porque aunque tengáis... Este es 1 Corintios 4:15 que me salté. Siga. Espérate. Porque aunque tengáis ¿qué? 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo, la otra versión que dice, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10.000 instructores, padres, no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Pablo, ¿qué le está diciendo? Así tenga usted la cantidad de instructores, ¿cierto? Pero el único padre soy yo. El único padre que les enseñé y les expliqué el Evangelio de Cristo, dijo Pablo, soy yo. Así tengamos muchos instructores, pero hay un solo Padre espiritual que Dios ha colocado en mi vida y en tu vida. Padre espiritual, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Nicodemo, instruido en la ley, debería haber conocido la verdad de la obra redentora del Espíritu. Nicodemo, ¿por qué no lo entendió? Si era maestro de la ley. ¿Ustedes se acuerdan de Ezequiel 37? Ezequiel, pues si Nicodemo era maestro de la ley, ¿por qué Nicodemo no entendió, iglesia?
Vamos a mirar solo el versículos 4 al 6. Perdón, al 7. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios, ¿a qué se estaba relacionando con los huesos secos? A la nación de Israel que estaba seca. Seca estaba la nación de Israel. Versículo número 5. Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué se necesita tener para que usted, el espíritu de Dios, para tener vida, el espíritu de Dios? Versículo 6, ¿qué dice? Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y diréis, soy Jehová. Gloria a Dios. O sea, ¿cómo estaba? ¿En qué condición espiritual estaba la nación de Israel? Muertos, estaban despedazados, estaban vueltos una nada. ¿Por qué? Por estar detrás de la idolatría, por amistad en el mundo y por estar practicando y corriendo en las cosas personales y no dándole tiempo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 7, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aleluya, gloria a Dios. Memorizarse Ezequiel 37, hermanos. Gracias por ese amén. Número 3. Es un nacimiento real. Dígale a su hermano que tiene a su lado, que lo mire a los ojos. Es un nacimiento real. ¿Sí? Es un nacimiento real, hermanos. ¿Sí? Del agua y del espíritu. ¿Es un nacimiento qué? Real. Versículos, vamos a Juan 12, Juan 11 al 13. Juan 3. Juan 3. 11 al 13. Muy bien. De cierto, dice Juan 11 al 13. De cierto te digo que el que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mira que aquí el Señor Jesucristo le está exhortando a Nicodemo. Le está diciendo a Nicodemo que él no sabe. Le está diciendo a Nicodemo, usted no ha entendido todo el tiempo en que se ha instruido con la palabra. Hay muchos hermanos que tienen bonitas y buenas intenciones y saben mucho del Antiguo Testamento, pero eso no los hace salvos. Aleluya. Eso no nos hace salvos. El único que nos hace salvos a nosotros es cuando creemos, cuando confesamos y su palabra permanece en mí y Él permanece en nosotros y hemos nacido de nuevo. Y dice en el versículo número 12, si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ay, iglesia. ¿Sabe qué le está pasando a los cristianos de hoy? No todos. Iglesia, muchas cosas son misteriosas, pero sin embargo reales. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, sino una realidad. Porque Nicodemo, no, esto está como tan chévere. Así le dicen a uno a veces cuando uno está predicando, dice, oiga, pero eso está tan chévere para ustedes. Chévere, tan bonito que ustedes dicen, y tan bonito que ustedes hablan, y tan bonito que ustedes oran, y tan bonito que ustedes conocen la Biblia, y tan bonito. A ellos les parece fantasía, pero no es una realidad en sus vidas. Aleluya. Si una persona solo cree en las palabras de Cristo y le recibe, descubrirá cuán real y maravilloso es el nuevo nacimiento.
Iglesia, se necesita escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos. Jesús, diga conmigo, Jesús se enfocó en la noción de que la incredulidad es causa de la ignorancia. Eso le estaba diciendo a Nicodemo. ¿Sabe cuál? ¿Sí? ¿Sabe cuál es la causa que hay en tu vida? Tu incredulidad. Y eso te hace una persona, ¿qué? Ignorante. Cuando una persona le dice, uno dice, mire, pero es que la palabra de Dios dice, y es cristiano, ¿cierto? Como en el caso de, no era cristiano, pero era, ¿qué? Maestro de la ley. Y no le entendía, no lo comprendía. ¿Por qué? Porque su corazón está ¿dónde? ¿Cierto? En la religiosidad. Está en las cosas terrenales. Y por eso no podemos ver el reino de los cielos. Aleluya. Versículo 13. Mira este versículo 13, hermanos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Nadie puede hablar del cielo sino el que ha estado en el cielo, hermanos. Ese cuentico dice, ay, que yo tuve un sueño y fui al cielo y Dios me dijo que le dijera a la hermana Juanita. Dios, esa mentira. Hay otro que dice, no, hermano, es que yo, dicho, estuve moribundo, Dios me llevó por un hueco y después me salí del hueco y era Jesús y me dijo, la iglesia, aquí dice la palabra, el mismo Señor Jesús dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién ha ido al cielo? Todos los muertos, ¿para dónde los mandan? Nadie. Es que nadie. Aquí dice la Biblia. Nadie. Paraíso sí. Al cielo no. Al cielo de los cielos. ¿Qué más dice en el mismo versículo? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿dónde? ¿Vino de dónde? ¿Subió a dónde? ¿Y dónde está? ¿Y dónde estaba? Denle un aplauso al Rey. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres. Nadie subió al cielo, iglesia. Escúchelo bien. Este versículo contradice a aquellos religiosos de sus propias fuentes de revelación especial de parte de Dios. Jesús insistió que nadie ha subido al cielo y regresado para hablar sobre cosas celestiales. Nadie, iglesia. Solamente el Hijo de Dios fue el único. Nadie más. Por eso hay que creerle a Él. Porque Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida, hermanos. Ay, pastor, pero es que la Biblia dice que Pablo fue al cielo. Mire lo que dice la Biblia, porque son interpretaciones que hace el hombre. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Dice. Sí, ya. Mira esta reflexión, hermanos. Mira esta reflexión. Tanto el Espíritu, todos, a ver, ¿qué dice? Tanto el Espíritu como el creyente son como el viento. Jesús quiso dar a entender que, así como el viento no puede ser controlado y entendido por los seres humanos, aunque sean testigos de sus efectos, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado o entendido, pero la prueba de su obra es evidente. Allí donde obra el Espíritu, existen evidencias innumerables e inequívocas. Pregunto yo, esa gente que dice ahora, dice, y el Espíritu Santo le dije, siéntate Espíritu Santo delante de mí, siéntate ahí. ¿El Espíritu Santo puede ser controlado? No. ¿El Espíritu Santo puede ser dirigido? No. Es que el Señor me puso en mi corazón, el Espíritu me dijo que le dijera. Si es una palabra de la Biblia, sí, claro. Eso fue el Espíritu. No, que me dijera que no se vaya mañana para Cartagena. Y hay gente que le cree a esos babosos.
Sí, le creen, no es que el Espíritu, no es que no, el Señor me dijo que se bajara de 1 millón. Y cuando dice aleluya, amén, dice, Ay, iglesia. Segunda de Corintios 12, 1 al 4. ¿Qué dice Segunda de Corintios 12, 1 al 4? Miren lo que dice la Biblia. Ciertamente no me conviene gloriarme. ¿No me conviene qué? Gloriarme. Dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, No lo sé. si fuera del cuerpo, No lo sé. Dios lo sabe. ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. ¿Quién lo sabe? Dios lo ¿Por sabe. qué, iglesia? Porque es el único que ha estado en el cielo, que ha venido del cielo y que regresó al cielo, iglesia. Es el único. Ni Pablo lo sabía. Pero ahí están diciendo, es que Pablo estuvo en el cielo y Dios le reveló en el cielo. Ahí no dice eso. No. ¿Qué más dice en el versículo 3? Dice, Fue arrebatado hasta el tercer cielo. fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pablo no lo sabía, el que lo sabía era ¿quién? Dios, iglesia, aleluya. ¿Qué más dice? Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre ¿qué? Expresar. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Podemos decirlo. No se pueden decir. El único que las puede decir quién es. El que estaba en el cielo, el que vino del cielo, el que subió al cielo y el que está en el cielo. Amén, Jesucristo. Si ve que esa mala interpretación y la gente dice, no, es que Pablo sí también estuvo en el cielo. Pero Pablo dice, yo no lo sé. Dios lo sabe. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la honra y la gloria siempre sean para quién? Para Dios. Para Dios. Aleluya. Escúchalo bien, iglesia. El cielo fue su morada permanente antes de su encarnación. Antes de ser encarnado el Señor Jesucristo, ¿dónde estaba? En el cielo. En el cielo, ¿no es cierto? Por esa razón, Él es el único que posee el conocimiento verdadero. Él es el único, Jesús es el único que posee el conocimiento verdadero en todo lo relacionado con la sabiduría del reino de los cielos. Es el único, nadie más. Miren lo que dice Proverbios 30, versículo 4 al 6 y terminamos. ¿Qué dice? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabe, le dice al sabiondo. A Agur le dice, si usted sabe mucho, a ver, diga. Le digo a Moisés, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo la lengua? A ver, si sabe, dígalo. A veces nosotros queremos, Señor, es que tú sabes cómo soy yo, Señor, y cómo así que no me ha dado el carro. Gloria a Dios. ¿Cómo así tú sabes cómo soy yo? Imagínense. ¿Y qué más dice? Iglesia el 5, ¿qué dice? Toda la palabra de Dios, ¿qué? ¿La palabra de quién, iglesia? De Dios, iglesia. No la palabra del hombre. Es la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Él es escudo a los que en él esperan. No añadan a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? Mentiroso. Iglesia, el nuevo nacimiento reconoce que su palabra es verdad. El nuevo nacimiento dice que Él es todo en todo. El nuevo nacimiento no te hace a ti ni a mí dueños de nuestra vida. El nuevo nacimiento no te hace a ti ni a mí dueño de lo que tenemos, sino todo le pertenece a Él, porque todo proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Levanta la mano a los hermanos que aprendimos. Gloria a Dios. Iglesia, la iglesia necesita ser instruida, ser formada en la palabra de Dios. Los hermanos que necesitan, si quieren una copia de estas, levanten la mano los hermanos si quieren una copia. Gloria a Dios. Sí, con mucho gusto, claro. Porque ustedes tenemos que empezar a predicar esta palabra. Llevar esta palabra de Dios a los confines de la tierra.
Amén, amén. Vamos a orar por la palabra y por la enseñanza para que Dios siga glorificando. Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza poderosa de Juan capítulo número 13. Te damos infinitas gracias por los puntos de referencias, por todas las citas bíblicas que nos has pasado, y te pedimos y te suplicamos que el Espíritu Santo de Dios en este nuevo nacimiento siga grabando las tablas de nuestro corazón toda tu palabra. Gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas. Gracias porque hoy reconocemos que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque el único que sabe las cosas del cielo es el que ha venido del cielo, y el que regresa al cielo y el que está en el cielo, que se llama Jesucristo de Nazaret. Hoy bendecimos esta palabra, bendecimos la enseñanza, la iglesia, para que seas tú, mi Padre nuestro, y que seas tú, y que sea para ti toda la honra, la gloria, el poder y el honor siempre serán para ti. Gracias por tu Santo Espíritu, y gracias por las sanidades, prodigios, milagros y liberaciones que has hecho hoy en tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.